En la penumbra de una fría mañana, el sonido de pasos resonaba en el pasillo de una antigua prisión de máxima seguridad. Era el día de la ejecución de Samuel Ortega, un hombre condenado por un crimen atroz que había sacudido a la sociedad. Pero lo que pocos sabían era que, en sus últimos momentos, Samuel planeaba revelar un secreto que cambiaría para siempre la percepción de su caso y conmocionaría a todos los presentes en el tribunal y en la prensa. Esta es la historia de cómo, justo antes de su inminente final, un hombre decidió confesar la verdad oculta detrás de una vida llena de sombras y dolor. Samuel Ortega no siempre fue el monstruo que la sociedad veía. Nació en un barrio humilde, donde la vida estaba marcada por la lucha diaria por sobrevivir. De niño, fue testigo de la violencia y la pobreza, experiencias que lo marcaron profundamente. A temprana edad, se vio obligado a abandonar la escuela para ayudar a su familia, y poco a poco, la desesperación y la falta de oportunidades lo empujaron por un camino oscuro. Durante su adolescencia, Samuel se involucró en actividades delictivas, inicialmente motivado por la necesidad, luego por la ambición, finalmente, por una mezcla de resentimiento y culpa. Con el tiempo, sus actos lo llevaron a cometer un crimen que cambiaría su vida para siempre, el secuestro y asesinato de una joven, un acto tan brutal que el caso se convirtió en el centro de la opinión pública. Aunque la evidencia parecía incriminarlo sin remedio, en el fondo Samuel guardaba secretos que ni él mismo había comprendido del todo. El juicio de Samuel Ortega fue uno de los más mediáticos y controvertidos de la década. La sala del tribunal se llenó de periodistas, familiares de la víctima y ciudadanos indignados. Los fiscales presentaron pruebas contundentes, mientras que la defensa intentaba, en vano, sembrar dudas. Samuel se mostró frío y distante durante el proceso, pero en sus ojos se percibía un dolor y una tristeza que pocos pudieron ignorar. Durante el juicio, varios testigos declararon sobre su comportamiento previo, su vinculación con círculos delictivos, sobre todo, su aparente falta de remordimiento. Sin embargo, en el silencio de su celda, Samuel pasaba horas recordando momentos de su infancia, la imagen de su madre y los sueños que alguna vez tuvo. Esa dualidad, de un hombre dividido entre la culpa y el arrepentimiento, dejó una impresión ambivalente en quienes lo conocían, y aún después de la condena, algunos se preguntaban si en su interior se escondía la verdad de un hombre roto. Finalmente, el veredicto fue inapelable, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y, tras años de apelaciones y protestas de la opinión pública, se fijó la fecha de ejecución. Durante los meses previos a su ejecución, Samuel Ortega fue trasladado a un corredor de la prisión donde se le permitió tener visitas limitadas. Allí, en la soledad de su celda, comenzó a escribir en un viejo cuaderno. Al principio, eran simples anotaciones sobre su rutina y sus reflexiones, pero con el tiempo, las palabras se convirtieron en un torrente de confesiones y recuerdos. En esas largas noches, Samuel revivía su pasado, los momentos de inocencia robados por la pobreza, la violencia que había presenciado y el día en que cometió el crimen que lo condenó. Sin embargo, también se abría sobre lo que había ocurrido detrás de escena, lo que jamás se había revelado en el juicio. Comenzó a escribir sobre una figura oscura, un poder oculto que había manipulado los hechos para encubrir una verdad mucho más compleja y dolorosa. A medida que las páginas se llenaban, Samuel se daba cuenta de que, aunque el tribunal lo había condenado, la verdad había quedado sepultada en el silencio de quienes nunca se atrevieron a hablar. Y en su corazón, la voz de su madre resonaba: la verdad libera, hijo, incluso cuando duele. Llegó el día de la ejecución. La sala del corredor de la muerte estaba envuelta en una atmósfera de resignación y pesar. Samuel fue conducido al patio donde, frente a un pequeño grupo de funcionarios y una audiencia limitada, se preparaba para su último adiós. Sin embargo, justo antes de ser llevado al cadalso, el verdugo le pidió que dijera unas últimas palabras, como parte del protocolo. Samuel miró a los presentes, respiró profundamente,
Con una voz firme y llena de emoción, comenzó a hablar. Sé que durante mucho tiempo se me ha considerado el culpable, el monstruo responsable del crimen que cambió tantas vidas. Pero hoy, antes de partir, debo confesar algo que ha estado oculto durante demasiado tiempo. No fui el único responsable de lo que sucedió aquella noche. Hay una verdad que ha sido escondida por el miedo, por el poder y por la codicia de quienes querían proteger sus propios intereses. Mi crimen fue solo una pieza en un rompecabezas mucho más grande. Las palabras salieron con tanta fuerza que el silencio se hizo absoluto. Los presentes, los funcionarios e incluso los guardias se quedaron atónitos. Samuel continuó. Esa noche, mientras actuaba, fui testigo de cómo se manipulaban las pruebas, de cómo ciertos individuos, involucrados en altos círculos de poder, encubrieron la verdad para proteger su reputación. Yo, en mi desesperación y confusión, fui usado como chivo expiatorio. Quiero que sepan que mi condena es solo una parte de una verdad más oscura. Si ustedes investigan, descubrirán que hay quienes han mentido y manipulado la justicia para salirse con la suya. Lamento profundamente el dolor que causé, pero también les imploro, no permitan que la verdad muera con mi ejecución. Con estas palabras, la revelación de Samuel dejó a todos en shock. Algunos funcionarios se miraban entre sí, incapaces de comprender el peso de sus confesiones. Un murmullo se extendió por la sala, y por unos instantes, el tiempo pareció detenerse. El verdugo, con una expresión de desconcierto, preguntó: «¿Qué quiere decir, señor Ortega?» Pero Samuel, con una mirada intensa, solo respondió: La verdad es un arma poderosa. Y ahora, mientras mi vida se extingue, espero que ustedes tengan el valor de buscarla y desmantelar la red de mentiras que ha corrompido nuestra justicia. Si eres nuevo aquí, dale like, suscríbete y presiona la campana de notificación para no perderte ninguna historia. La declaración de Samuel hizo que el ambiente en el lugar se cargara de una emoción indescriptible. Los pocos presentes en el corredor de la muerte, muchos de ellos acostumbrados a la rutina de la ejecución, se quedaron en silencio, procesando cada palabra. Los funcionarios que habían supervisado el proceso se miraron inquietos, algunos incluso parecían dudar de la veracidad de lo que acababan de escuchar. Fuera de los muros de la prisión, la noticia se difundió rápidamente. Medios de comunicación y periodistas se abalanzaron sobre el caso. La confesión de Samuel, justo antes de su ejecución, se convirtió en el epicentro de un debate nacional. ¿Quiénes eran realmente los responsables? ¿Qué se había encubierto en aquel juicio? La sociedad se dividió entre quienes creían en la honestidad del condenado y aquellos que sospechaban de la corrupción en los altos niveles del poder. Entre la población, se inició una ola de protestas y demandas de una nueva investigación. Activistas, familiares de la víctima y defensores de los derechos humanos exigían respuestas. Las confesiones de Samuel, aunque emitidas en sus últimos momentos, encendieron una chispa de justicia que muchos consideraron necesaria para corregir errores del pasado. Tras la ejecución, la confesión de Samuel se convirtió en un tema candente. En audiencias públicas y foros de discusión, se debatía si su revelación habría sido verdadera o simplemente la desesperación de un hombre condenado. Sin embargo, varios investigadores y periodistas comenzaron a indagar en el caso, y lentamente, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Documentos olvidados, testimonios silenciados y grabaciones de reuniones secretas salieron a la luz, revelando una red de corrupción y manipulación que involucraba a personas de alto poder en la administración de justicia. El libro La verdad detrás de las sombras, escrito por un periodista inspirado por la confesión de Samuel, se convirtió en un bestseller. A través de sus páginas, se contaba la historia de un hombre que, en sus últimos momentos, se atrevió a alzar la voz para liberar una verdad que muchos preferirían mantener oculta. La sociedad, conmovida por la revelación, comenzó a exigir cambios en el sistema judicial.
Se implementaron reformas y se creó un comité especial para revisar casos similares, con la esperanza de que la confesión de Samuel no se quedara en el olvido, sino que impulsara una transformación profunda y necesaria. Aunque la vida de Samuel llegó a su fin, su confesión dejó una huella imborrable en quienes lo escucharon. En el seno de la familia de la víctima, la revelación ayudó a sanar algunas de las heridas más profundas. A pesar del dolor, se inició un proceso de reconciliación, en el que la verdad se convirtió en un puente para reparar relaciones rotas y para buscar justicia real. Javier, uno de los hijos de la víctima, se convirtió en un ferviente defensor de la transparencia y la justicia. Inspirado por la valentía de Samuel, dedicó su vida a luchar contra la corrupción y a apoyar a familias que, como la suya, habían sido víctimas de un sistema fallido. La historia se convirtió en un faro de esperanza para quienes habían perdido la fe en la justicia. En los años que siguieron, la confesión de Samuel se convirtió en un símbolo de la lucha por la verdad. En las universidades, se impartían cursos sobre ética y justicia que utilizaban su caso como estudio. Las familias que habían sufrido injusticias encontraban en su testimonio la fuerza para alzar la voz y buscar reparaciones. En una emotiva conferencia, Javier recordó las palabras de Samuel. La verdad es un arma poderosa, y aunque mi vida se apague, mi esperanza es que ustedes tengan el valor de buscarla. Esas palabras resonaban con fuerza, impulsando a la sociedad a mirar más allá de las apariencias y a cuestionar el sistema. Mientras tanto, el legado de Samuel se mantuvo vivo a través de la memoria colectiva. Cada vez que alguien en la comunidad recordaba aquel día en que, justo antes de ser ejecutado, un hombre confesó una verdad que dejó a todos en shock, se renovaba la esperanza de que, a pesar de las adversidades, la justicia y la verdad pueden prevalecer. Hoy, la historia de Samuel Ortega se cuenta en cada rincón del país. Su confesión, surgida en los momentos más oscuros, se ha transformado en un llamado a la reflexión sobre la importancia de la integridad, la justicia y el valor de la verdad. El legado de Samuel no reside en sus errores, sino en su última acción, en el coraje de revelar un secreto que cambió el curso de la historia. Su testimonio inspira a generaciones a no temer a enfrentar la verdad, a luchar por un sistema justo y a recordar que, en última instancia, el amor y la honestidad son las verdaderas riquezas de la vida. Cada vez que alguien se enfrenta a una encrucijada, recuerda la voz de un hombre que, justo antes de su final, nos enseñó que la redención es posible cuando uno se atreve a confesar la verdad, sin importar el costo. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al vídeo, así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Muchas gracias por ver y nos vemos en nuestro próximo vídeo.